Pasaste 24 años creyendo que Dios te olvidó, y hoy descubrirás que cada lágrima, cada traición y cada momento en que gritaste a la oscuridad estaba siendo encaminado a bien. No es solo una frase motivacional, es una de las doctrinas más profundas de las Escrituras sobre cómo Dios obra cuando nosotros no lo vemos. La historia se encuentra en Génesis capítulos 42 al 50, el cierre de la vida de José de Egipto, un joven soñador que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Una historia que parece tragedia, pero termina revelando el patrón divino de la redención. Bienvenidos, somos 3 nefitas digitales. Hoy vamos a recorrer 3 momentos de esta historia. Primero, el dolor que parece injusto. Segundo, el giro inesperado donde Dios revela su propósito. Y tercero, la sanación espiritual que solo el perdón puede producir. Piensa en este momento, ahora mismo. Quizá estás pasando por algo que no entiendes. Tal vez has orado muchas veces y sientes silencio. Te preguntas, ¿dónde está Dios mientras esto me pasa? José de Egipto vivió esa pregunta durante más de 20 años. No fue una prueba corta, fueron décadas completas de injusticia. Fue acusado falsamente, fue encarcelado sin culpa, fue separado de su familia y vivió como esclavo en un país extranjero. Y lo más difícil, parecía que Dios no intervenía. Doctrinalmente José era un hombre fiel. Las Escrituras no muestran un pecado que justificara ese sufrimiento. Sin embargo, el Señor permitió que su vida pasara por ese proceso. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar. Ser fiel no significa que evitaremos las pruebas, pero sí significa que Dios puede transformar esas pruebas en algo mayor. Cuando llegamos al final de la vida de José, encontramos algo sorprendente. No vemos amargura, no vemos resentimiento, vemos fe. Incluso vemos profecía. La traducción de José Smith en Génesis 50 revela que José profetizó acerca de Moisés y también acerca de un vidente en los últimos días llamado José. ¿Cómo es posible que alguien que sufrió tanto tenga esa claridad espiritual? Porque José aprendió algo que nosotros todavía estamos aprendiendo. Dios no desperdicia el dolor de sus hijos. Él lo encamina. Imagina por un momento el foso donde lo arrojaron sus hermanos. Oscuro, frío, abandonado. Desde ese lugar, José no podía ver el futuro. Solo veía traición, pero Dios ya estaba preparando el camino. Años después, una gran hambruna llegó a la tierra, y los hermanos que lo habían vendido viajaron a Egipto buscando comida, desesperados y hambrientos, sin saber que el hombre que tenía poder para salvarlos era el hermano al que habían traicionado. José ahora era gobernador de Egipto, tenía autoridad absoluta. Podía vengarse, podía castigarlos, pero eligió algo diferente. Eligió perdonar. Entonces pronunció una de las frases más poderosas de todas las Escrituras. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Detente un momento en esa frase. José no está negando el mal. Sus hermanos realmente lo traicionaron, el pecado fue real y el dolor fue real. Pero Dios fue más grande que ese mal. Sin causar el pecado, sin quitar el albedrío de sus hermanos, Dios tomó esa tragedia y la convirtió en un instrumento de salvación. Eso es exactamente lo que hace Jesucristo con nosotros. La expiación funciona bajo ese mismo patrón. Algo aparentemente injusto termina trayendo redención. Ahora pensemos en tu vida. Cuando ocurre una traición, una enfermedad o un fracaso inesperado, nuestra primera reacción es preguntar ¿por qué? ¿Por qué permitió esto Dios? Pero el Evangelio invita a hacer una pregunta diferente. ¿Qué puede hacer Dios con esto? ¿Qué puede enseñarme? ¿Cómo puede transformar esta experiencia en algo que bendiga mi vida? José no vio la respuesta durante muchos años, pero cada día permaneció fiel. Cada día permitió que Dios moldeara su corazón. Y cuando finalmente vio el cuadro completo, comprendió que ningún momento había sido desperdiciado. Aquí está la parte más profunda de la historia. José no solo sobrevivió a la traición, la transformó en perdón. Ese acto liberó a su familia, pero también lo liberó a él. El verdadero perdón no cambia el pasado, pero cambia el corazón del que perdona. Cuando José abrazó a sus hermanos y los consoló, estaba viviendo el mismo principio que Jesucristo enseñaría siglos después. La misericordia tiene poder para sanar lo que la justicia por sí sola no puede reparar. Tal vez hoy alguien te hirió profundamente, tal vez hay una herida que todavía no sabes cómo sanar.
La historia de José nos recuerda algo esencial. El perdón no significa que el mal fue correcto, significa que decides dejar que Dios transforme ese dolor en algo mayor. Y cuando eso sucede, el corazón queda libre. Recuerda la pregunta con la que comenzamos. ¿Dónde está Dios mientras esto sucede? La historia de José responde con claridad. Dios está contigo mientras caminas por el proceso. Está delante de ti preparando caminos que aún no puedes ver. Está tomando cada momento oscuro y transformándolo en un instrumento de bendición. No porque Él haya causado el mal, sino porque su poder es suficiente para redimirlo. Un día mirarás hacia atrás en tu vida, quizá después de muchos años, y verás cosas que hoy no entiendes. Momentos que parecían pérdidas, pero que en realidad fueron preparación. Y entonces podrás decir las mismas palabras que José dijo a sus hermanos. Dios lo encaminó a bien. Si este estudio de las Escrituras está fortaleciendo tu fe, te invitamos a seguir aprendiendo con nosotros y a compartir qué parte de la historia de José habla más a tu vida ahora. Somos 3 nefitas digitales y recuerda que si tienes internet, ahí nos vemos.